Tenemos quórum. Se habla de la Asociación Nombre de Dios y la Patria. Presidente, ¿No quería si hay cuenta? No tengo cuenta especial. ¿Ya? El Si objeto usted quiere, doy... Perdón. Ahí se está proyectando la tabla de hoy día con los invitados. Presidente, hasta el momento están conectadas. Aparte, senadora Van Rieselberg. Aparte de la ministra del Trabajo y Previsión Social, están la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, señora Anita Román, la coordinadora de Género y Políticas Públicas del Colegio Médico de Chile, señora Francisca Crispi, la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, señora Alejandra Sepúlveda, y la directora de estudios, señora Paula Poblete, las representantes de Madres por el Postnatal, señoras Stephanie García y Andrea Iturri, y la señora Patricia Muñoz García, defensora de la niñez. Además están presentes la diputada Gael Yeomans, el diputado Díaz, la diputada Paulina Núñez, la diputada Osandón, hasta el momento. Muchas gracias, señora Pilar. El objeto de la sesión el mandato que tiene la comisión es abordar el tema cuidado e infantibilidad del proyecto. Quiero despejar esa duda. Nosotros vamos el mandato que tenemos es para poder analizar lo que pasa con cuidados de niños, niñas en nuestro país que parten, como la inquietud del proyecto del postnatal y de la subsistencia. Voy a cortar mi video para que no salga tan entrecortado. Ya, entonces, quiero ofrecer la palabra a nuestras invitadas, partiendo por la señora Anita Román. Vamos a hacer rondas de intervenciones de 5 minutos para después escuchar también a la ministra y ver de la voluntad o qué voluntad hay para abordar el tema sustantivo. Le ofrezco la palabra, señora Anita. Bienvenida a la comisión. Buenas tardes, señor presidente. ¿Podría permitirme compartir pantalla? Sí, por cierto. A los 5 minutos los voy a ir interrumpiendo a los expositores. Espero que no sea muy molesto. Ok. No me permiten. Mauricio, ¿puedes ver para que pueda compartir pantalla ya? Reviso, presidente. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto. Ya. Bueno, yo, aparte de agradecer la invitación, voy a tratar de centrarme en los 5 minutos, que es muy difícil en todo caso para mí, pero bueno. Contarles que en Chile somos 14.000 matronas distribuidas en la atención primaria, secundaria y terciaria en ambos sectores. Nosotros tenemos la particularidad que el 90% de las matronas puede trabajar simultáneamente en ambas partes. El 80% de las gestantes en este país inicia su control de embarazo en el sector público. Por lo tanto, el 100% de estas es vista por una matrona. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo voy a plantear acá es parte de la experiencia que nosotros hemos recibido como colegio. Históricamente lo hemos mostrado varias veces acá en el Parlamento, y es lo que nosotros recibimos de parte de nuestra propia población asignada a atender. Tenemos que decir que el promedio de partos mensuales en Chile es alrededor de 20.000 partos mensuales. Esto significa que a la fecha de hoy ya existirían alrededor de 20.000 mujeres, ya que estarían terminando su postnatal. Si uno hace un análisis de lo que ocurre en cada mes, y 20.000 más estarían terminando el parental, o sea, estaríamos terminando con los 6 meses. Si tomamos en cuenta marzo, abril, mayo, junio, tomado como base los nacimientos de septiembre del año pasado, y los colocamos en el rol de las trabajadoras,
que se pueden acoger a este derecho. Hoy día tenemos alrededor de 60.000 familias con problemas de cuidados del hijo menor de 1 año. Estoy hablando solamente a partir de septiembre. ¿Ya? ¿Qué podemos considerar? Y que nosotros siempre lo hemos planteado. ¿Ya? Y estos son como datos generales que lo hemos visualizado en todas las ocasiones, ¿ya? En que hemos tenido que tocar este derecho laboral desde el Código del Trabajo. Primero decirles que el último trimestre del embarazo, a partir de las 34 semanas, es el periodo de mayor carga hemodinámica en el corazón materno y por ende del pulmón, ¿ya? Este aumenta su trabajo un 50% más o menos. Y esto sumado a que el esfuerzo físico y mental del trabajo remunerado es sumatorio al trabajo doméstico. ¿Ya? Cuando uno plantea estas dos consideraciones, tenemos que pensar que tenemos hoy día por lo menos 120.000 mujeres que están muy preocupadas por el futuro de cómo va a cuidar sus hijos, que ni siquiera han tenido su parto, ¿ya? Porque como no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, estamos pensando en las mujeres a partir de las 35 semanas y probablemente contándolos a septiembre de este año. ¿Ya? Ninguna madre puede conocer el estado de su unidad fetoplacentaria, ningún médico, ninguna matrona puede asegurar el bienestar de la unidad fetoplacentaria solo porque la madre se sienta bien o porque su puesto de trabajo sea aún de menor esfuerzo. Volvemos a insistir en la lógica de que el cuidado prenatal es fundamental, y en ese cuidado prenatal nosotros creemos que darle alguna seguridad del cuidado posterior del niño es parte de la necesidad que tiene cada gestante dentro de la salud mental de este periodo, ¿ya? Los actuales estudios científicos obligan a un cambio de paradigma, ¿ya? Y esto está muy en directa relación precisamente con una ley que se aprobó ya hace más de 10 años, que es la Ley de Protección a la Infancia. A nosotros nos tocó discutir en esa oportunidad, en varias ocasiones, del gran aporte que significaba la Ley de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo. Y hoy día en esta pandemia, obviamente, creemos que pensar, por lo menos transitoriamente, en un esfuerzo del Estado para proteger los principios que tiene esa ley, es gravitante. Ya en el año 1940 el Ministerio de Salud decía que la mortalidad materna infantil es uno de los hechos demográficos sobre los cuales se pueden influir más o menos, en forma más o menos seria, y depende en gran medida de los cuidados que reciba la madre y el niño. O sea, Chile tiene una historia de protección a la maternidad y al cuidado, y que yo me alegro que en este proyecto, en el fondo, se mantenga este principio. Acá les traje un pantallazo de una declaración del año 2004, ¿ya? Donde ya las mujeres sindicalistas, entre las que yo me encontraba en esa época, hacíamos una declaración pública cuando se pretendía acortar el prenatal para dar paso a un postnatal extendido por el tema de la lactancia. ¿Por qué lo traje? Porque precisamente este derecho laboral, si ustedes lo relacionan con la lámina anterior, es un derecho adquirido por las mujeres trabajadoras para precisamente proteger el cuidado no solo del que está por nacer, sino que también del que después ha nacido. Como datos les digo que en España se ha hecho mucho hincapié de lo que yo les conté al principio, o sea, cuidar que la gestante tenga un ambiente, un entorno de tranquilidad para el cuidado posterior de los niños es gravitante. Y ya la SOCHIPE también en el año, estoy hablando de 2004, ya cuando hablábamos de la extensión del postnatal de los 6 meses, hablaba de los beneficios que significaba el cuidado de los niños posterior al parto. ¿Qué observaciones nosotros podemos hacer como colegio a este proyecto? Primero, solo aplaudirlo,
¿ya? Decir que este proyecto está en línea con el cambio de paradigma en lo establecido en la Ley de Protección a la Infancia, que el proyecto deja explícito que los permisos de las madres afectadas siguen siendo de índole laboral. Y acá yo quiero detenerme unos mínimos segundos, y a nosotros nos ha costado muchísimo hacer entender a todos los gobiernos que este derecho laboral ojalá sea extendido a todo tipo de trabajadoras, porque así como les dije en la mañana que nosotros veíamos al 80% de las trabajadoras del sector, perdón, de las embarazadas de este país, tenemos que un gran porcentaje de las gestantes trabajadoras no tienen este derecho, no están con la garantía del cumplimiento de esta ley por el tipo de contrato que ellas tienen, ¿ya? Por lo tanto, igual, de alguna u otra manera, este beneficio no va a ofrecer al 100% de las mujeres. Yo ya lo he dicho en otras presentaciones en estas mismas épocas, hoy día nos ha costado muchísimo hacer que muchos empleadores, ya por el simple hecho de estar frente a una trabajadora en gestación, la deje en su casa. La deje en su casa con el simple certificado de la matrona que establece que el embarazo que ella aduce existe, lo que ni siquiera debiera ser. Pero sin embargo ese certificado hoy día lo están pidiendo en muchas empresas. Entonces a mí no me hace mucho ruido qué pasa con todas estas madres que ya están terminando su postnatal parental. Y obviamente las licencias de enfermedades graves de niños menores de 1 año son también acciones a considerar. Nosotros pertenecemos a un grupo de salud donde están las madres cuidadoras y que ellas han establecido la gran necesidad de que de una u otra manera se les proteja en este tipo de pandemia cuando tienen al cuidado no solo sus hijos menores de 2 años, sino que además con alguna enfermedad grave que no es posible dejarlos al cuidado de nadie más que de sus madres o de sus padres. Cuando yo pongo esta lámina, me hace mucho ruido. En el tiempo, Anita, disculpe. Medio minuto más. Es decir, que el Ministerio, el Estado chileno, tiene que a través del Presidente de la República proteger este derecho para toda la ciudadanía, sobre todo frente al cuidado de los hijos. Y es responsabilidad del Estado hacerlo y es responsabilidad del Parlamento hacerlo notar. Así que nosotros en esa línea queremos agradecer este proyecto de ley y como colegio obviamente lo vamos a apoyar porque a nosotras son las gestantes las que nos establecen este temor y este miedo aún ya antes del parto. Gracias. Muchas gracias a usted por su presentación y quiero ofrecerle la palabra a continuación a la coordinadora de género de las políticas públicas del Colegio Médico, la señora Francisca Crispi, por 5 minutos. Muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir una breve presentación. En conjunto con la Sociedad Chilena de Pediatría, el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, preparamos un pequeño documento de por qué creemos que es necesaria la aprobación de este proyecto de postnatal de emergencia, que se los voy a compartir a un correo que puedan facilitar. Les voy a compartir la pantalla para mostrar. Entonces, vemos que la pandemia del COVID-19 no solamente es un desafío para nuestro sistema sanitario, sino que también para la economía y las políticas sociales. Y también es una incertidumbre muy grande para muchas familias, en el cual es fundamental que como sociedad sepamos identificar cuáles son los grupos de mayor riesgo en los cuales necesitamos tener políticas para protegerlos. Dentro de políticas de protección en general tenemos el postnatal, que nosotros evaluamos así una política clave que ha sido evaluada muy positivamente en términos de cómo ha logrado proteger la salud de los lactantes y también de las madres y cuidadores de los lactantes del país.
En contexto de que se ha propuesto la extensión del postnatal en contexto de la emergencia, nosotros lo evaluamos como altamente positivo por los siguientes motivos. En primer lugar, tenemos la salud del lactante. ¿Ya? A pesar de que siempre se ha dicho que el COVID-19 afecta mucho más a los adultos mayores, esta es la población de mayor riesgo, los lactantes también son afectados por el coronavirus. Vemos que un 3% de los contagios ocurren en menores de 15 años, pero sabemos que los menores de 1 año tienen una presentación de la enfermedad que es mucho más grave que en el resto de los niños y niñas. Vemos que según los últimos datos disponibles del informe epidemiológico, en Chile a la fecha se han contagiado 2.456 niños entre 0 y 4 años. Ese es el máximo desglose que tenemos en el informe epidemiológico, de los cuales 257 han necesitado hospitalización, con una tasa que es 4 veces mayor que el grupo entre 5 a 17 años. Es decir, el grupo de menores de 1 año y también el grupo de menores de 4 años son grupos en los cuales el coronavirus puede tener una mala presentación, una presentación grave que puede llevar a la hospitalización, también puede llevar a efectos de la salud que son muy negativos y que tenemos que evitar. En este contexto, el postnatal de emergencia, en el cual se permite que la madre no se exponga a salir de su casa y contagiarse del coronavirus, es altamente positivo para que las madres así no contagien luego a los lactantes, que como vemos son un grupo en el cual el coronavirus puede tener efectos peores que en el resto de los niños y niñas. Luego tenemos el tema de la lactancia materna. Uno de los principales argumentos para promover el postnatal ha sido que múltiples estudios de diverso tipo han comprobado que una mayor duración del postnatal significa una mayor duración de la lactancia materna. En contexto en el que estamos en una pandemia donde nuestro sistema de salud está tan demandado, creemos que es altamente positivo el poder promover políticas que aumenten la lactancia materna y así podamos proteger la salud de los lactantes del país. Por último, en términos de salud del lactante, tenemos la ocupación de camas críticas. Acá se ha visto que en hospitales mixtos, o sea, en hospitales que son para pediatría y para adultos, las secciones de pediatría ya no existen, han sido ocupadas completamente por pacientes adultos, y los hospitales pediátricos han quedado reservados para la población pediátrica, pero aumentando la edad de ingreso a 25 años en el servicio de urgencia, que es mucho más que lo que tenemos actualmente como límite de edad. Eso significa que ha existido una reducción drástica en la disponibilidad de camas que tiene la población pediátrica para poder atender a ya sea lactantes o niños y niñas que tienen problemas en su situación de salud. Por lo tanto, el poder evitar cualquier contagio y cualquier situación de salud negativa en este grupo va a ser positivo por la situación de nuestra red asistencial. Luego, en segundo lugar, tenemos las opciones de cuidado. ¿Qué opciones de cuidado tiene una madre hoy día que termina su postnatal? En primer lugar, tenemos la sala de cuna cerrada. Eso significa que más de 26.000 lactantes entre 0 y 1 año quedan desprovistos de cuidado. El cierre de las salas cunas es algo positivo porque así evitamos más contagios, pero tenemos que al mismo tiempo el poder ofrecer alternativas para que este cierre no suponga algo que vaya en desmedro de los lactantes y sus madres. Luego tenemos que las personas mayores son la población de mayor riesgo de enfermar, por lo tanto los abuelos y abuelas que previamente cuidaban a muchos lactantes luego de que se acabara el postnatal, hoy día ya es altamente recomendable que no ejerzan esa tarea para que no haya un intercambio viral entre los lactantes, sus padres y los abuelos y abuelas. Por lo tanto, también esta opción ya no está disponible para los cuidadores. Y en tercer lugar, tenemos que las cuarentenas dificultan cuidados por terceros, que podría ser personal que acuda al domicilio a cuidar. Vemos que por las cuarentenas el desplazamiento está no indicado y es altamente difícil. Y en tercer lugar, tenemos el tema de la salud materna. La separación de la madre y del lactante luego del postnatal usual requiere de una planificación que pueda dejar tranquila a la madre de que su lactante de su hijo o hija está en las mejores condiciones. Y en estas condiciones en las cuales no tenemos salas cuna, no tenemos la posibilidad de acudir a terceros
y no podemos acudir a nuestros padres y madres para que cuiden a nuestras hijas e hijas, se puede generar una situación de alta angustia e incertidumbre, lo que afecta negativamente la salud mental de las madres que no pueden planificar este proceso de separación que es altamente angustiante. Además, a esto se suma la ansiedad que puede provocar para la madre la posibilidad de contagiarse en el trabajo o en el traslado y luego volver a su casa y contagiar a su hijo e hija. Esto genera condiciones muy adversas para que la madre pueda mantener el régimen de trabajo de manera normal. Esto puede afectar su salud mental de manera negativa, también puede incumplir sus labores en el trabajo por esta preocupación, por esta angustia, por esta ansiedad, o también simplemente se puede ver obligada a renunciar para no poner en riesgo la salud de su hijo e hija. Si es que tomamos en cuenta que solo un 0,2% de los casos el hombre se toma el postnatal, hace uso del postnatal, vemos que esto podría afectar sustantivamente a las mujeres desde el punto de vista de la equidad de género, ya que ¿quiénes van a ser las afectadas en sus trabajos? ¿Quiénes van a ser las que van a tener que renunciar para cuidar a su hijo e hija? Van a ser mujeres que el Estado debe proteger, igual que a sus hijos e hijas. En síntesis, desde el Colegio Médico de Chile, y esto hicimos este documento en conjunto con la Sociedad Chilena de Pediatría y la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, que se los vamos a compartir con toda esta información para ponerla a disposición. Creemos que es muy necesario que como sociedad generemos todos los esfuerzos para disminuir los daños asociados a la pandemia. En este contexto, el proyecto de extensión del postnatal se evalúa como altamente necesario, ya que tenemos que poner sobre todo el cuidado de los lactantes en un contexto de alta incertidumbre. Argumentos a favor de estos que he expuesto hoy día es que la salida de las madres a trabajar expone a los lactantes a contagiarse, a un aumento de la circulación de virus respiratorios en un contexto que tenemos escasas camas pediátricas disponibles. También que el aumento del postnatal ha demostrado aumentar la lactancia, lo que podría promover el estado de salud de los lactantes, lo que es altamente necesario en este contexto de la red asistencial. Y finalmente se debe privilegiar el cuidado de la salud mental y condiciones laborales de las madres, promoviendo la equidad de género. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la presentación, señora Francisca. Señora Pilar. Ahí sí. Quiero ofrecer la palabra a continuación a la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda. No sé si ella o la señora Paula Poblete va a hacer uso de la palabra. Lo voy a presentar, señor presidente. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Paula después me va a apoyar en contestar las preguntas si es que surge alguna respecto a la presentación que les voy a compartir en estos momentos. Se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Adelante. Ok, muchísimas gracias, como decía antes, por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos criterios que nos parecen relevantes para comentar respecto a este proyecto de ley de postnatal de emergencia, que es un proyecto que extiende el prenatal de 6 a 10 semanas, extiende el postnatal parental hasta el fin del estado de excepción, extiende el fuero maternal hasta el fin del estado de excepción y extiende las licencias por enfermedad grave del hijo menor de 1 año hasta el fin del estado de excepción. A nosotros en Comunidad Mujer nos parecen todos estos puntos absolutamente atendibles, sobre todo considerando además que el aumento en el gasto público es marginal y es progresivo. Y por lo tanto, nuestro llamado es a que el Ejecutivo y el Gobierno pueda apoyar esta medida, este postnatal de emergencia, considerando que no apoyarlo es regresivo. El prenatal, el postnatal y el postnatal parental y las licencias por enfermedad grave del hijo menor de 1 año se pagan desde el Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, y atendiendo la evidencia que tenemos de años anteriores,
cuando todavía no existía el postnatal de 6 meses que se aprobó, se promovió y se aprobó en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, tenemos razones para pensar que son las madres más privilegiadas de nuestro país las que tendrán acceso a los especialistas que probablemente, y comprendiendo el peligro que significa hoy día volver a sus trabajos y trabajar en estas condiciones, probablemente accederán a adelantar el descanso prenatal. Creemos que lo mismo va a ocurrir como una medida para alargar su postnatal parental, el extender la licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, que era un poco la situación que ocurría el año 2010, no sé si ustedes se acuerdan con las licencias por reflujo. Las madres, estas madres que son las madres que tienen más acceso a especialistas, probablemente también pensando en el sistema privado de salud, también van a poder acceder a médicos que extiendan su permiso y esa licencia o subsidio de enfermedad grave del hijo menor de 1 año hasta que termine el estado de excepción. En el caso del fuero maternal, esto no implica gasto público. Por lo tanto, lo que creemos es que de todas maneras, con o sin esta ley de postnatal de emergencia, el gasto en subsidios maternales será el mismo. ¿Y dónde va a aumentar realmente el gasto público? En aquellas mujeres menos privilegiadas de la sociedad, que son las que hoy día están muy golpeadas por esta pandemia, por COVID-19. Sabemos además todos los efectos negativos que está teniendo principalmente las mujeres, la feminización de la pobreza y otros fenómenos que sería largo de explicar, pero que están a la base de toda la problemática que tenemos hoy día en el país. La verdad es que pensar en este proyecto de ley es pensar en una medida que es humanitaria. Es bien comprensible que las mujeres trabajadoras no quieran volver necesariamente a sus lugares de trabajo por el temor a exponer a sus familias, a sus niños y a ellas mismas al contagio por COVID, pensando que hoy día además estamos en un contexto de aumento exponencial de esos contagios, de aumentos de muerte. Estamos en un momento crítico en relación a la evolución de la pandemia en nuestro país y además esta medida extrema o esta situación extrema muchas veces también las puede llevar a verse obligadas a renunciar incluso al mercado del trabajo. Y eso es fundamentalmente relevante hoy día cuando vemos que ha aumentado o ha descendido la participación laboral de las mujeres. El fin de semana vimos un artículo en prensa que decía que en términos de participación hemos retrocedido 10 años, bajando del 52 al 47% de participación laboral. La tasa de desocupación en las mujeres también hoy día es muy alta, y son precisamente estas mujeres que hoy día están empleadas en sectores de la economía que son más vulnerables a ser afectados por esta pandemia, las que están sufriendo mayormente con esta crisis. Tenemos que, o no podemos olvidar, como ya decían en las presentaciones anteriores, que hoy día las salas cunas no están funcionando, que los abuelos y abuelas son población de riesgo, por lo tanto tampoco es posible contar con ellos para un cuidado informal, que las vecinas y vecinos también pueden ser un foco de contagio. O sea, estamos hablando de que hoy día hay una nula red, no hay red de cuidado que pueda apoyar a estas madres. Y también no podemos olvidar que las guaguas, que los bebés sí se contagian, los niños pequeños. Al 4 de junio en Chile hay 1.274 niños y 1.182 niñas de entre 0 y 4 años confirmados con COVID-19, lo que da un total de 2.456 niños. También sabemos que menos de la mitad de los niños y niñas que nacen en Chile son hijos o hijas de madres que tienen derecho a subsidios maternales, son las activas formales. Y frente a esta disminución de la participación laboral femenina, nos damos cuenta que, por lo tanto, también cada vez hay menos mujeres que están protegidas por este subsidio y esta protección a la maternidad.
También sabemos que la participación laboral aumenta según el decil de ingreso, y por lo tanto nuestro mensaje desde este punto de vista también es que hoy día nos tenemos que preocupar de la protección de las mujeres que están en los deciles más bajos de ingreso, las mujeres más vulnerables. Hay antecedentes, como ya les comentaba, de la utilización de las licencias por enfermedad grave del hijo menor de 1 año para extender el postnatal. Eso ocurría, por ejemplo, si ustedes ven en este gráfico, en el año 2010, donde se entregaban 271.865 subsidios, y al 2019 tenemos una cifra de 187.680. Por lo tanto, creemos que si atendemos a esa evidencia y si no legislamos y apoyamos este proyecto de postnatal de emergencia, probablemente el gasto por estas licencias también se aumente en el tiempo. Eso es lo que queremos comentar de momento y hacer un llamado al apoyo a este proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias por su presentación, señora Alejandra, y quiero ofrecer la palabra a la señora Estefanía García. ¿Me entiende que va a usar la palabra? En representación de la madre postnatal. No la encuentro, no la veo en pantalla. Acá estoy. Ahí está, gracias, disculpe. Sí, buenas tardes. Efectivamente, yo asisto el día de hoy en conjunto con Andrea, ¿cierto? Representando el movimiento de madres, ¿cierto? Que estamos a favor de que se apruebe la ley de postnatal de emergencia. Voy a partir yo, la verdad es que ambas queremos hacer una exposición, son minutos breves para que podamos ser escuchados el día de hoy. Primero les doy las gracias, ¿cierto?, por la invitación. Saludo a la señora ministra, a los senadores, diputados y todos los integrantes de esta reunión el día de hoy. Mi nombre es Estefanía García, soy madre de 2 hijos, ¿cierto? Uno de ellos en etapa de crianza, un bebé de 10 meses, quien recibe mi entero cuidado el día de hoy por padecer alergia alimentaria múltiple, razón por la cual me encuentro, ¿cierto?, al cuidado de él y con licencia médica por su enfermedad. Hoy estoy acá para visibilizar los días de angustia e incertidumbre que vivimos miles de madres chilenas y nuestras familias ante la situación de tener que retornar a nuestros puestos laborales en medio de esta terrible pandemia sanitaria, ¿cierto?, que hoy día nos azota. Esto se genera en el contexto que no se apruebe, en definitiva, ¿cierto?, este proyecto de ley. Somos aproximadamente 23.000 mujeres en etapa de gestación y crianza, que día a día que va pasando se nos cumplen nuestros plazos de retorno laboral. No tenemos redes de apoyo ni tampoco escenarios de resguardos que nos permitan asegurar que nuestro hijo o hija estarán fuera de peligro. Hoy día ya extensamente las otras expositoras lo han podido, ¿cierto?, corroborar. Es sabido, estamos sin sala cuna, estamos con zonas de cuarentena, no podemos acceder a cuidadores que vengan a los domicilios, ¿cierto?, a ayudar con el cuidado de nuestros hijos e hijas. No contamos con redes de apoyo, principalmente porque sabido es, ¿cierto?, que la principal red de apoyo en la crianza de niños generalmente son abuelos y abuelas. Ellos hoy día son parte, ¿cierto?, vulnerable, fundamental en esta situación, y debemos protegerlo y cuidarlo. Por lo tanto, ellos no pueden hoy día, ¿cierto?, canalizar esta ayuda que generalmente brindan. A la fecha, ¿cierto?, según nuestro último informe epidemiológico nacional, llevamos ya 2.456 niñas y niñas entre 0 y 4 años contagiados, cifra que va subiendo día a día. Tenemos incluso ya que lamentar el fallecimiento de un lactante de solo 10 meses en la ciudad de La Ligua, en la quinta región. Y cada día hay un número mayor, ¿cierto?, de lactantes contagiados de gravedad en los diferentes centros de salud del país. Lo anterior deja de manifiesto los alcances insospechados, poco predecibles de este virus, no pudiendo tener tranquilidad ni menos certeza que cuando la población se vea expuesta a tener que salir de sus hogares a trabajar, y con ello, ¿cierto?, el inminente riesgo de que lactantes o nuestros hijos en definitiva contraigan este temible virus, la situación de salud pueda ser controlable, ni menos que habrá una capacidad de respuesta sanitaria oportuna, pudiendo tener fatídicos desenlaces. Este duro escenario actual
que hoy día vive la primera infancia requiere, creemos por tanto, de medidas a la altura que permitan a este Estado continuar siendo el garante de sus derechos básicos e inalienables, ceñidos a dar cumplimiento, ¿cierto?, a la Convención sobre los Derechos del Niño suscrita por nuestro país. Ante este escenario de riesgo, no puede nuestro Estado escatimar en acciones y ha de efectivizar el interés superior de nuestros niños y niñas, brindando un escenario de protección especial a la altura de las circunstancias. Sabemos que esto no solo requiere empatía y voluntad política, sino que implica claramente la inversión de nuestro recurso fiscal, que por cierto debe ser distribuido en miras a la prioridad de problemáticas que suponen esta pandemia, siendo a nuestro entender la primera infancia y su familia una prioridad insoslayable. Este proyecto de ley en trámite se calcula beneficiaría aproximadamente a 23.000 mujeres, madres, niños, niñas y su familia, que no tendrían que verse obligados a elegir en definitiva entre el puesto de trabajo como una fuente de ingreso o el cuidado de sus hijos e hijas. El Estado tiene que asumir la inversión para proteger a la población más vulnerable y de riesgo en este contexto. No menos cierto, en esta situación es destacar que las mujeres están siendo hoy día la particular fuerza, están recibiendo hoy día con particular fuerza el impacto de esta pandemia, al asumir más tareas no remuneradas en el hogar, tanto labores domésticas como de cuidado, ¿cierto? Y ante la inexistencia de esta ley de extensión de postnatal se retrocederá en los avances de inserción femenina de nuestro país y otra vez situaremos al género femenino en un escenario de mayor inequidad y discriminación, aumentando más las brechas entre hombres y mujeres. Tal como señalaba, ¿cierto? La expositora anterior, ya hay un número, ¿cierto? De una investigación ya habla de que tenemos un retroceso a lo menos de 10 años en porcentaje en esta inserción de la mujer al mundo laboral. Nuestra sociedad hoy día ha convenido que la familia resulta ser el pilar fundamental y cimiento para nuestro Estado, y en ese entender las niñas y niños de nuestro país tienen un lugar preponderante de relevancia absoluta dentro de esta conformación familiar. Por tanto, creemos que ello justifica en absoluto lo que estamos solicitando. La protección a la primera infancia es exclusiva responsabilidad de los adultos que conformamos su sociedad. En nuestras manos está crear para ello el mayor resguardo posible ante esta pandemia. Las madres y sus familias sabemos que deben protegerlo, pero en esta pandemia necesitamos leyes concretas que nos permitan asegurar esa protección sin perder otros derechos que nuevamente nos dejen y nos sitúen en un escenario desfavorable para continuar con esa crianza, ¿cierto?, de nuestro hijo e hija. En este clima de incertidumbre, lo único que necesitamos las madres de este país es tener a lo menos certeza que podemos seguir cuidando a nuestras hijas e hijos, no solo de la posibilidad de contraer este virus, sino que de cuidar su mundo interno, de cuidar su mundo emocional. Sendas investigaciones internacionales avalan que ante contextos de riesgo y poco predecible, los niños y niñas requieren del cuidado de sus padres para que ellos sean quienes generen en definitiva este contexto protector. Creemos que no estamos lejanos de estos fundamentos, nuestra petición. Creemos que nuestro país es posible hoy día que pueda entender, ¿cierto?, y hacer eco de esta solicitud que tenemos. Eso por mi parte, muchas gracias. Gracias, Estefanía. Quiero agradecer. En la agenda yo sé que ustedes tienen a otra persona más que quería exponer, pero me gustaría, como tenemos más invitadas, el poder hacer correr la lista y después al final escuchar a la otra persona si le parece. ¿Ya? Entonces le quiero ofrecer la palabra a la señora Isabel Díaz. Ofrezco la palabra y posteriormente a Patricia Muñoz. Ahí estamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, por su intermedio, señor presidente, quisiera saludar a los senadores y senadoras y a todas las autoridades presentes. Agradezco muchísimo la invitación y como tengo breves minutos me voy a concentrar en la presentación que lo voy a hacer en forma oral. El breve análisis que realizará se centrará desde mi especialidad. Yo soy doctora en educación, experta en políticas públicas para la primera infancia y tuve el honor de ser la primera subsecretaria de educación parvularia. Actualmente estoy colaborando en el Instituto Igualdad. Voy a hacer esta presentación desde una mirada más bien socioeducativa y me interesa señalar
a propósito de la problemática que se ha presentado con la crisis sanitaria y la situación que están viviendo las madres que se encuentran en descanso y permiso postnatal, como también, por cierto, las hijas, los hijos, que es extremadamente compleja por las difíciles opciones a las que están enfrentadas estas familias, como lo hemos escuchado. Y por lo tanto, quisiera resumir algunos puntos. Me voy a concentrar en 3 puntos. Y voy a plantear por qué es necesario y fundamental apoyar esta iniciativa parlamentaria. El primer punto se refiere al bienestar y la seguridad de los niños. Y todos sabemos aquí, yo he escuchado y veo que hay personas que están absolutamente, que se manejan muy bien en la temática, que hay consenso científico, ¿no es cierto?, respecto a que las etapas iniciales de la vida son claves para sentar las bases del desarrollo futuro de las personas. Esta etapa es considerada por las ciencias cognitivas como un periodo crítico para el desarrollo integral de las personas, porque en ningún momento posterior vuelven a darse estas ventanas, como llaman, ventanas de oportunidad, como lo llaman los expertos en neurociencia. Si los niños en este periodo de alta potencialidad y vulnerabilidad también no cuentan con ambientes protectores, estimulantes y adecuados, no solo pierden oportunidades, sino que están arriesgando daños permanentes de su desarrollo. La actual situación frente a este riesgo potencial del desempleo, como también todas aquellas condiciones laborales que hemos escuchado acá en las presentaciones, está aumentando el estrés de las madres. Y esto tiene un consiguiente impacto en el desempeño parental, en sus vínculos y también en todo lo que tiene que ver con las relaciones con sus hijas e hijos. Frente a esta crisis sanitaria y la necesidad de resguardar y cumplir con sus empleos, lo que puede suceder y lo que probablemente ya está sucediendo es que algunos padres y madres se podrán ver obligados a dejar a sus hijos e hijas más pequeños bajo una supervisión más bien limitada, y yo diría que es precarizada, ¿no? Sabemos que las redes de apoyo, como también lo han mencionado, que son confiables para estas familias, ahora son escasas. Y muchas veces están fuera de su entorno cercano. Los apoyos de los abuelos, sabemos, están absolutamente restringidos. Todos tenemos conciencia que los traslados y los largos desplazamientos para llegar a su red de apoyo son condiciones riesgosas para los niños y el grupo familiar. Entonces debemos evitar que las madres o padres puedan terminar contagiando a sus hijos más pequeños, por todos los riesgos que también aquí lo han mencionado. Es fundamental entonces asegurar el bienestar integral de estas familias. Los estudios son categóricos en que las situaciones de estrés tienen efecto en las dimensiones cognitivas y afectivas de los niños. Nosotros lo declaramos muy bien en todos los materiales que hemos realizado y sobre todo lo que fundamenta la estructura de todo el desarrollo curricular. Quisiera este espacio pequeño detenerme en los hijos y las hijas de las funcionarias de salud, aquellos que están trabajando y los que están pronto a retornar a sus empleos por el término del permiso postnatal parental. A ellas se les complica bastante la situación y tienen grandes dificultades para requerir apoyo de una cuidadora. Recordemos que hoy deben solicitar en forma presencial en las comisarías y renovarlos cada 15 días los permisos, ¿no? El segundo punto que quiero mencionar refiere a la limitada oferta de cuidado y educación. Y voy a hablar de las salas cunas, porque me voy a poner en el escenario que funcionaran esas salas cunas. A propósito de que se busca, ¿no es cierto?, intentar tener la posibilidad de que haya un tipo de organización que permita respaldar el funcionamiento. Me parece muy importante destacar que a pesar de que el país ha realizado enormes esfuerzos por incrementar las salas cunas, recordemos que en el gobierno de la presidenta Bachelet se construyeron más de 800 jardines y se aumentaron 30.000 nuevos cupos en las salas cunas, la oferta sigue siendo insuficiente y no se constituye en una alternativa alcanzable para todos en el caso que se comience a funcionar. Eso lo sabemos y por eso aquí las que nos manejamos hay otro proyecto en camino. Esta situación se complica más aún porque hoy los reportes están indicando, a propósito de la paralización de los servicios educativos, que hay un porcentaje de jardines infantiles a las cunas que tienen problemas de liquidez y se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Hay unos reportes que están indicando que hay como más de 230 jardines que están en proceso de liquidez
y esto yo diría que es una primera cifra. Y la situación, hay un porcentaje de jardines que está en venta, ¿no? Lo que estoy tratando de explicar es que es una situación que se está agudizando porque está disminuyendo la oferta en la práctica, ¿no? Es escasa y ahora está disminuyendo. Finalmente, un tercer punto que refiere al retorno, es decir, al funcionamiento de las salas cunas, me parece muy importante señalar que frente a este escenario, donde algún porcentaje de niños que ya esté matriculado y que se abra la sala cuna y que vaya a ir a esa sala cuna, es decir, tenga un cupo, tengamos que presente que el funcionamiento será restringido porque supone un marco de medidas para el retorno. Aquí hay protocolos para evitar contagios, y los que fueron entregados por la Mesa Asesora COVID-19 que recoge las recomendaciones internacionales, ¿no? Lo más probable es que será con menos niños y por lo tanto con menos horas de atención y por tanto el servicio será restringido y además requerirá más inversión para cumplir con los protocolos. Entonces, también estamos constatando que hay dificultades en todas las redes de apoyo, las formales, las que son con cuidadores, ¿no? Y eso hace que dificulte toda la situación de este grupo en particular, ¿no? Para cerrar, ya todos hemos podido confirmar que esta es una crisis sin precedentes y con una incertidumbre enorme. Este es el momento que debemos dar respuesta con medidas de política pública donde se puedan desplegar todos aquellos recursos, todos los esfuerzos, yo diría todas las voluntades políticas y las acciones para enfrentar estas situaciones tan adversas y críticas. No podemos dejar a estas madres y familias a resistir estos embates de esta crisis, hay que actuar con mucha prontitud. Este proyecto que convoca distintos colores y corazones políticos, destaco que es una gran iniciativa y, ¿saben? Yo la celebro y la valoro muchísimo. Se está pensando en el bienestar integral de los niños más pequeños de este país, en sus derechos, en los compromisos asumidos por el Estado. Y lo que se está haciendo en definitiva es evitar los riesgos presentes, los de hoy día, pero también los riesgos potenciales a aquellas familias que tienen hijos en los primeros meses. Así que agradezco muchísimo este espacio y ojalá que nos vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, señora Isabel. Quiero ahora ofrecer la palabra a la defensora, ahí está, Patricia Muñoz. Gracias por aceptar la invitación. Le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Saludarlo a usted por su intermedio, a todos quienes están hoy día integrando la comisión y también a los demás parlamentarios presentes, como también a las invitadas. Agradecemos también la situación que ha implicado este trabajo transversal en el ámbito político que ha generado este proyecto que hoy día se analiza, donde efectivamente se pone en el centro una situación que desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez reviste la mayor relevancia. A quienes me han antecedido en la palabra, de alguna manera han analizado la situación que implica la relación en el ámbito de primera infancia con niños, niñas y adolescentes. Y por cierto, desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez y su rol, este proyecto es trascendental por varios aspectos. Hace un ratito, antes de iniciar la sesión, yo escuchaba a la ministra Rubilar, quien preguntaba sobre el tema del proyecto de postnatal, que era muy importante que las autoridades respetaran la Constitución y las leyes, haciendo alusión, por cierto, a una cierta discusión que entendemos existe en relación con este proyecto vinculado a dónde se origina su existencia. Y lo cierto es que la ministra Rubilar tiene toda la razón, y eso involucra no perder de vista, señor presidente, que acá estamos en presencia de un proyecto de ley que no solo tiene que ver o tiene aristas en el ámbito laboral, sino que de manera muy profunda tiene aristas que tienen que ver con el respeto irrestricto por parte del Estado chileno de los derechos humanos de los niños y niñas involucrados en este proyecto. Y en ese sentido, precisamente el resguardo de la Constitución pasa por también el resguardo de aquella normativa internacional, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, dentro de la cual se asegura efectivamente el respeto a lo que tiene que ver con el interés superior del niño,
donde en primera infancia todo lo que han dicho quienes me han antecedido en la palabra reviste aún más relevancia desde la perspectiva de lo que puede tener como consecuencia en su desarrollo evolutivo y en su formación total como persona. Desde esa perspectiva también me parece importante relevar, en orden a la necesidad de que esto sea ley, no solo aquello que se relaciona con el respeto que el Estado debe dar a la Convención sobre los Derechos del Niño, sino, y eso por cierto obliga a todos los agentes del Estado, a todos quienes ejercemos una función pública. De ello no está exento ni el Ejecutivo, independiente de quien lo ejerza, ni tampoco el Parlamento. Sino que también creo que este proyecto va en absolutamente concordancia con la misma política sanitaria que ha establecido el gobierno y que se asocia a algunos elementos de juicio que han entregado quienes me antecedieron en la palabra, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la restricción en la movilización de las personas, provocando evitar con esto el contagio. No nos olvidemos que hay prohibiciones explícitas para el traslado permanente de niños y niñas que hoy día existen en razón de la situación de pandemia y en la situación de cuarentena. Recordarán ustedes que de hecho hubo una gran complicación con la prohibición del traslado de niños que tengan la custodia compartida con sus padres, donde incluso en circunstancias de esas relacionadas con el cuidado se establecieron restricciones impidiendo que este traslado fuera diario o de manera permanente. Situación que en el caso de madres o padres que ejerciendo el postnatal o aquello que se relaciona con el fuero maternal implicaría que ellos tuvieran que salir para entregar a los niños en algún lugar, evidentemente sería contradictorio con aquella decisión que sanitariamente se está adoptando por otra vía en relación con permisos que tengan que ver con los propios niños y niñas en esta situación. Desde el punto de vista de la Convención sobre los Derechos del Niño, no nos debemos olvidar que el Estado ha adquirido la obligación en el año 90 de asegurar el desarrollo armonioso e integral de estos. Y aquí también se han adoptado y se han abordado puntos que son relevantes desde el punto de vista de la salud mental y del estrés que condiciona a las madres y padres que están en esta situación de angustia, de incertidumbre y con el temor manifiesto de tener que exponerse, sin duda, al contagio si es que retornan sus funciones laborales y con ello, por cierto, contagiar a el hijo o la hija que tengan en su casa. Y esta situación de estrés y de salud mental y la afectación que implica no es inocua respecto de los niños y niñas con quienes estos se relacionan, toda vez que, como ha sido explicitado acá por quienes han hablado antes que yo, efectivamente esa situación también condiciona hechos que involucran la relación entre los padres y sus hijos y por tanto que también condiciona muchas veces situaciones que ninguno de nosotros quiere conocer y que tienen que ver también con hechos que en definitiva generan márgenes o contextos de violencia en los cuales se puede desarrollar la situación familiar. Nosotros en Chile en un inicio fuimos bastante críticos y cuestionadores y discriminadores con los niños y niñas. No nos olvidemos que partimos diciendo, digo como país, que los niños casi eran vectores y solo contagiaban este virus, como casi responsabilizándolos de esa situación. Hoy día no solo ha quedado descartado que eso sea así, sino que hoy día nos enfrentamos al día 6 de junio, por ejemplo, había 15 niños en UCIs y UTIs pediátricas, o sea, en situación de grave riesgo vital. También se hacía mención a la situación del fallecimiento de este lactante de 10 meses en La Ligua, donde todo esto nos da cuenta de que este virus desafortunadamente también afecta a este grupo particularmente vulnerable de nuestra población, que son los niños y niñas en primera infancia, y que lo afecta, tal como ha dicho la doctora Crispi, de manera bastante más alta en términos de tasa que respecto de otras edades, situación que profundiza, por tanto, la necesidad de que esta situación se aborde legislativamente y que, por tanto, se transforme en ley para asegurar, tanto desde la perspectiva de la protección física, el no contagio de los niños y niñas, como también desde la protección en el ámbito de la salud mental para evitar aquellas situaciones anómalas que se puedan producir. Solo para terminar, señor presidente, recordar a esta honorable comisión que dentro de las obligaciones del Estado chileno está el asegurar a los niños y niñas el derecho a la supervivencia y al desarrollo. Eso lo plantea el artículo 6 de la Convención y por lo tanto desde ahí, sin ninguna duda, acá hay un ámbito de particular relevancia de abordar al momento de tomar una decisión de si esto se transforma en ley o no, como también de particular relevancia al momento de decidir sobre cómo la situación de negar esta posibilidad a quienes hoy día están sujetos, ¿no es cierto?, a el postnatal, el fuero maternal, el prenatal,
puede tener implicancias significativas en términos de cómo el Estado responde debidamente al resguardo efectivo del mandato contraído por virtud de esta convención. Y desde esa perspectiva nosotros agradecemos también la invitación que se nos formulara como Defensoría de la Niñez, porque nos parece imprescindible, señor presidente, que este tipo de debate, en algún momento también lo vimos a propósito de esa lacuna universal, lo recuerdo, no solo se sigan viendo desde la perspectiva de los adultos que están involucrados en los procesos, sino que releven de manera significativa la importancia y el impacto que tienen en niños y niñas, porque precisamente ellos son sujetos de derecho y en tanto sujetos de derecho merecen del Estado un trato igualitario en términos de su dignidad y de su reconocimiento. Y si no se considera y solo se sigue hablando desde la norma laboral y desde la consideración laboral, sin integrar en este proyecto de ley la relevancia que tiene en términos del cuidado y de la protección y del aseguramiento del vínculo en primera infancia, lo que eso involucra en términos de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, lo que se hace es dejar fuera de la discusión un margen que es central, que es relevante y que es obligatorio de considerar de manera primordial por parte de los agentes del Estado involucrados en este tipo de decisiones. Así que nosotros como Defensoría de la Niñez no solo apoyamos esta iniciativa, la valoramos enormemente, además por lo transversal que es, y esperamos de todas formas que esto se transforme en ley a la máxima brevedad, porque acá no hay tiempo que perder, porque hay muchos niños y niñas que necesitan una respuesta del Estado que les asegure su condición de sujetos de derecho y que les asegure estar debidamente resguardados a través de la protección que se le entregue a quienes hoy día les cuidan y los protegen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, defensora, por haber participado en esta sesión. Agradecer a todos los expositores y quiero ofrecerle la palabra a la señora ministra Saldívar. Es evidente que aquí hay dos intereses que están en conflicto y faltan cifras. Uno es el derecho de la mujer trabajadora, que con la red de seguridad social, la ley de seguridad social, que son derechos adquiridos, y otro es el derecho de los niños y niñas de nuestro país. Y por ende, y esto es una antigua discusión entre nosotros en la Comisión de Trabajo. Lo concreto es que entiendo, ministra, que sería bastante útil, si es posible, el que vayamos precisando cifras, porque las cifras son poco precisas. La presidenta de la matrona, señora Anita, habló de 20.000 niños nacidos por mes como estadística, usando de referencia septiembre de 2019. No cuadra esa cifra con los potenciales beneficiarios que dicen si es que hay 40% de las mujeres que están formalizadas en el empleo cubierto por algún tipo de parámetro laboral. Serían, si eso fuera, aproximadamente 8.500 por mes niños que deberían tener derecho a sala cuna, que hoy no tienen, y eso se va acumulando. Sería de utilidad ver también cuántos son los niños que tienen derecho a sala cuna independientes del postnatal que no están pudiendo tener esa cobertura y las madres sin poder cumplir o ejercer su derecho. Porque aquí es evidente que se precariza el empleo de las madres que están en una condición o una necesidad de optar, que es bastante dramático. Señora ministra, tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio. Saludar a todos los señores senadores, señoras y señores diputados que están presentes, así como a todos los expositores y a la Pilar y a Mauricio de la Comisión de Trabajo. A ver, me gustaría partir diciendo algo que yo creo que es relevante para nosotros como Ejecutivo, y es que el carácter o la inadmisibilidad de este proyecto, independiente que después entremos al fondo, que yo creo que es fundamental. A mí la verdad que me ha tocado estar dentro del Ministerio del Trabajo desde el año 2005, y desde el año 2005 a mí me tocó conocer innumerables mociones parlamentarias que querían extender el postnatal más allá de los 2 meses y medio, que era lo que duraba el postnatal hasta el año 2012. Y la verdad es que siempre fueron declarados inadmisibles por 2 razones que son muy concretas. Una es porque irroga gasto y otra porque es un tema de seguridad social.
Fue recién en el año 2012 cuando el presidente Sebastián Piñera decide ampliar el postnatal a los 6 meses, que es el que nosotros hoy día conocemos, que podemos tener esta realidad. Por lo tanto, hoy día yo creo que esto es lo primero que es bien importante. No tiene que ver con un tema de un color político, no tiene que ver con un tema de quién esté gobernando, tiene que ver con un tema que en materia de constitucionalidad, los temas que son de seguridad social, los temas que irrogan gastos son temas que son de competencia del Ejecutivo, y tiene una razón que es de fondo, y es que estamos hablando de del establecimiento de un derecho que implica un gasto que es permanente y que por lo tanto tiene que haber capacidad para no solamente tener derechos que sean declarativos, sino que realmente poder cumplirlos. Pero dicho sea eso, y teniendo entendido que hoy en día tenemos una situación infinitamente mejor que la de aquellas mujeres que tuvieron 2 meses y medio de postnatal, hoy día estamos hablando de 6 meses de postnatal, estamos con un problema que es muy concreto, y aquí yo concuerdo plenamente con la defensora de la niñez cuando plantea que acá hay que tener una mirada desde el niño. Y nosotros tenemos hoy día que de los 20.000 partos que se originan al mes, tal como plantea Anita Román, solamente 6.500 mujeres tienen derecho a un permiso maternal. Y entonces tenemos un tema que es mucho más global, y tenemos mujeres incluso que tienen derecho a el permiso prenatal o postnatal sin pago de subsidio, que fue un poco una idea que hubo en su momento que se discutió en la Cámara de Diputados cuando recién partió esta discusión con respecto a la extensión, dar el permiso pero sin pago de subsidio, ¿ya? Entonces dejar que la persona se quede en su casa pero no recibir beneficio. Nosotros el problema que tenemos acá en este minuto es que tenemos, y aquí yo creo que es importante hablar de corresponsabilidad, y no solamente de mujeres. Nosotros tenemos una cantidad de niños, tenemos aproximadamente casi 1 millón de niños que tienen entre 0 y 3 años en nuestro país en este minuto, y que están a cargo tanto de padres como de madres, y que lo que nosotros debiéramos de privilegiar es de qué manera, desarrollando sus funciones, manteniendo su trabajo, lo pueden hacer sin poner en riesgo al niño. Por lo tanto, por ejemplo, potenciando trabajo a distancia, por ejemplo, potenciando en esos casos la suspensión de la relación laboral y que tengan entonces derecho al seguro de cesantía, cosa que quedó lamentablemente fuera en la ley corta y que nos podría haber dado una alternativa para que las madres que hoy en día tienen dificultad hubiesen podido quedarse cuidando a sus hijos, o los padres que tienen hoy en día dificultad hubiesen podido quedarse cuidando a sus hijos, porque hoy en día, al haberlas dejado fuera de la ley de suspensión, tienen derecho a faltar, pero no tienen derecho a recibir ningún tipo de ingreso. Y entonces el problema es un problema que es mucho más global que solamente referirse a un determinado grupo de madres que son las que tienen niños de 7 meses, 8 meses o 9 meses de edad. ¿Hay alguna diferencia con un niño que tiene 2 años de edad o 3 años de edad? Entonces, en este caso, lo que nosotros debiéramos de ver de qué manera se puede compatibilizar dentro de un acuerdo que sea mucho más macro y que diga relación con la realidad que tenemos hoy en día de esta grave crisis de pandemia, en la cual nosotros necesitamos que todas las personas sigan contribuyendo y sigan trabajando para poder generar los ingresos para salir de esta crisis, pero sin poner en riesgo a su familia. Y por lo tanto hacerlo a través de teletrabajo, hacerlo a través de la suspensión, buscar mecanismos entre los cuales el padre o la madre, quien esté a cargo de estos menores, tenga la posibilidad de cuidarlos, porque tenemos claridad que hoy en día no está funcionando la red de apoyo que normalmente existe, pero ponerle número y ponerle cara a una realidad que es mucho más global que estamos enfrentando como país y que es necesario justamente para evitar la discriminación o para evitar la estigmatización de las mujeres, que lo hagamos de tal manera que esto sea un tema de la sociedad. Entonces, en esta materia nosotros creemos que entendiendo, y esto acá no lo voy a volver a repetir, que este proyecto puntual que irroga un gasto, que es un gasto muy significativo, además que a diferencia de lo que se planteó acá, es muy regresivo porque las mujeres que tienen mayores sueldos reciben un mayor porcentaje de ingresos pagados por el Estado versus las mujeres que tienen menores ingresos que reciben un porcentaje que es infinitamente menor.
Entonces es un proyecto que es muy regresivo. Además, normalmente las mujeres con mayor capacitación y que están en empresas más grandes tienen mayores grados de formalidad y por lo tanto mayores posibilidades de acceder a los permisos maternales que las mujeres más vulnerables de nuestro país. Sí, no es por nada que decimos que de las 20.000 niños que nacen en un mes, solamente 6.500 permisos se originan de prenatal y de postnatal. Entonces, entendiendo esto, creemos como ejecutivo que la mirada tiene que estar dada con una mirada primero, que es del menor, pero segundo, desde el mundo laboral, en el entendido que tenemos que cuidar los puestos de trabajo tanto de padres como de madres que deben cuidar a sus hijos, buscar el que tengan ingresos suficientes para poder protegerlos, que puedan buscar mecanismos a través de los que no los estemos exponiendo necesariamente a que deban llevar el contagio a su casa, pero buscando las alternativas que nosotros hoy día tenemos, que son, por ejemplo, el fortalecimiento del trabajo a distancia, el fortalecimiento del teletrabajo y, por cierto, la ley de protección al empleo, que podría darnos una alternativa de protección a estos grupos de personas que hoy día están con esta situación. Y me gustaría dejar al subsecretario de Previsión Social, si lo tiene bien, presidente, para que él le entregue números más detallados a estas materias. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra el señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. No lo había reconocido ahí tan tapado, disculpe. Es que hay que cuidarse, pues, presidente. Está bien. Adelante. Sí, presidente, con su autorización y saludando a todos quienes nos acompañan durante la exposición del día de hoy, hay varios argumentos y cifras que nos gustaría poder compartir, que varias ya la señaló la ministra, pero queremos ponerle números. O sea, a ver, dentro de lo que son los beneficiarios, las beneficiarias, tenemos que beneficiarias con una remuneración igual o menor a 350.000 en promedio, más o menos es el 21% de las beneficiarias. Pero esas beneficiarias del monto total que se debiese entregar para poder pagar el subsidio, solamente llevarían un 8% de la torta. Es decir, el 21% más vulnerable llevaría un 8% del total. Y por otro lado, tenemos beneficiarias que tienen una remuneración de más de 2.100.000 pesos, que son más o menos el 8% del total, pero ellas se llevarían el 22% del total de los ingresos que se deben destinar en el evento de que se prolongase el postnatal. Por lo siguiente, que es regresivo, con estos números queda claramente demostrado, porque quienes ganan menos, que son más, se llevan una menor cantidad de la torta. A título de ejemplo, viendo los costos, en promedio, por cada beneficiaria, el Estado debiese desembolsar aproximadamente 714.000 pesos, 713.790 pesos. Si lo vemos esto comparado con otros beneficios, por ejemplo, el beneficio que hay con la suspensión del empleo, en el primer giro, el promedio que se ha recibido son 429.450 pesos. Luego en el segundo, 290.000 y así va declinando. Por lo siguiente vemos de que esto generaría un grupo de 23.000 personas que estarían recibiendo un beneficio estatal muy superior al que está recibiendo la gran mayoría de las personas a las cuales han ido las políticas públicas que han ido buscando beneficios durante la pandemia. Luego vemos problemas varios en el efecto retroactivo, porque el efecto retroactivo a la fecha en que, al 18 de marzo, ¿qué implicaría? Implicaría que, por ejemplo, un niño que tuvo una licencia por enfermedad grave durante el mes de abril y se recuperó en el mes de mayo, tendría que considerarse que sigue teniéndola hasta el término del estado de excepción. O una mujer a la cual se le terminó el postnatal y volvió a su lugar de trabajo, tendría que dejar de estar en su lugar de trabajo porque habría una extensión de un postnatal, que el cual, al ser irrenunciable, no da el derecho a la mujer a poder decidir. Porque si se hace una extensión, todas tendrían que quedarse con el postnatal. Aquella que puede teletrabajar o trabajar a distancia no podría acceder a ello porque es un derecho irrenunciable. Aquella que tiene solucionado el problema de cuidado a sus hijos de algún modo y puede volver a trabajar, tampoco podría volver a su lugar de trabajo porque estamos extendiendo un derecho que es irrenunciable. Por otro lado, tenemos que se está modificando el Código del Trabajo en forma permanente. Esto es más técnico, pero porque se modifican artículos permanentes y no artículos transitorios. Y eso va a contribuir muy probablemente a aumentar la brecha de contratación y de remuneraciones de las mujeres. ¿Por qué? Porque al quedar como un beneficio
permanente cuando haya algún estado de excepción, claramente va a ser un factor que lamentablemente va a impactar en la posibilidad de contratación y en la remuneración de las mujeres por parte de los empleadores, porque incorpora un eventual problemática mayor para si es que tuviésemos nuevos estados de excepción. También se desconoce la duración efectiva de la medida. ¿Por qué? Porque si bien el estado de excepción que tenemos ahora dura hasta mediados del mes de junio, no sabemos, y es probable que tenga una extensión y no sabemos de cuánto tiempo más va a ser. Por consiguiente, las duraciones que estamos hablando de todos estos permisos y los costos asociados a ello mismo, no hay cómo dimensionarlo porque no sabemos efectivamente cuánto tiempo va a durar el tema de del estado de excepción. Tal como señalaba la ministra, no resuelve el problema de cuidado en forma integral de los niños. De la cantidad de niños menores que tenemos hoy, este es un beneficio que alcanza a muy pocos niños. Este es más bien un problema que debiese ser como un problema social en su integridad y no como un problema del mundo del trabajo, ya que si no estaríamos generando solamente una protección a una cantidad menor de niños y estamos dejando a otros niños que requieren igual de protección sin un cuidado y sin una respuesta frente a la situación que se está viendo el día de hoy. También, bueno, está el tema de que hoy en día no pueden acogerse a la Ley de Protección de Empleo por la última modificación que lo único que hace es que evita de que puedan ser despedidas porque tienen fuero, pero si no asisten a trabajar pueden encontrarse con una situación de que no tienen ningún ingreso porque van a tener día trabajado cero, van a pagar cero en la liquidación. Esos aspectos, ministro, de querido. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, ministra. Quiero ofrecerle la palabra a las senadoras, senador miembro de la comisión. En primer término, senadora Goich, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero agradecerles a todos y a todas, sobre todo, la presentación. Además, reconozco rostro ahí a la Anita Román, también a Alejandra Sepúlveda, con la Anita en particular, marchamos cuántas veces por la extensión del postnatal. Entonces, en eso, lo primero que quiero señalar es el compromiso más absoluto con estos temas, con la corresponsabilidad. Yo le comentaba aquí a quienes vienen, a Stephanie y a Andrea, que vienen como representantes de muchas mujeres, que nosotros logramos justamente la extensión del postnatal gracias a muchas como ella. Su hijo o hija ya están grandes, pero iban a tomar pecho frente a la moneda para decirle al presidente Sebastián Piñera cumpla su palabra, el compromiso que había asumido en su programa de gobierno de extensión del postnatal. Y fue la presión de la ciudadanía, tal cual como ahora, que permitió visibilizar un tema que antes no se trataba como hoy. Yo de verdad me emociono cuando escucho todos los discursos en términos de la importancia del cuidado de estos primeros meses, del impacto que tiene el desarrollo de los niños, porque antes la discusión no era así, antes del 2011, antes de que extendiéramos el postnatal. Y hubo que trabajar mucho, tuvieron que haber muchas voces para que entendiéramos la importancia del cuidado de los primeros meses de vida y de la relación que había ahí. A mí, y yo creo que a varios les debe pasar lo mismo, también me duele profundamente cuando veo hoy día una mamá que tiene guagua y no puede hacer el proceso de apego por las condiciones de resguardo sanitario. O sea, ¿cuánto retrocedemos? Y creo que ahí tenemos que defender cosas que son muy importantes. Entonces, primero el respaldo. Lo segundo es que, así como lo planteaba, lo que costó meter financiamiento. Y eso está en manos del presidente de la República. Yo lo quiero decir con mucha claridad. Yo agradezco de verdad a la presidenta del Senado, le agradezco al presidente de la comisión el que se haya respaldado la propuesta que consensuamos después de que la propuse la semana pasada de traer este proyecto para tratar el fondo, porque creo que eso es lo que nos corresponde a los parlamentarios, en el fondo asumir el fondo de un problema que es dramático hoy día y que la ministra también esté sentada hoy día con nosotros en esa disposición. Pero aquí la iniciativa, tal cual como está, requiere de la firma del presidente para garantizar esos recursos. Y eso hay que decirlo también como todas sus letras. O sea, quien tiene la llave para sacar adelante este proyecto es el presidente Sebastián Piñera. O sea, ahí está la posibilidad de sacarlo en los términos en que está. Dicho eso, yo quiero plantear algunas preocupaciones, ¿no? Esto requiere urgencia, ¿no? Y yo creo que los testimonios
todos los conocemos, lo vivimos a diario, lo han traído hoy día las protagonistas. Esto requiere una solución inmediata, porque finalmente afecta a las mujeres en forma muy injusta. Se ha planteado el tema de lo regresivo, y yo quiero ahí disentir de la propuesta que ha hecho, el planteamiento más bien que ha hecho el subsecretario. Nosotros cuando discutimos el postnatal, la extensión a 6 meses, algo que primó es que aquí está el derecho de ser madre, ¿no? Y el derecho de un hijo y una hija. O sea, no tiene la culpa una mujer que es profesional y que tiene un ingreso mayor por su trayectoria, ¿no? Es igual de madre que una mujer que tiene por distintas circunstancias del destino menores ingresos. O sea, es ese el principio, eso es lo que queremos resguardar. Yo quiero defender eso, ¿no? Porque no se olviden que cuando iniciamos la discusión del postnatal se planteaba que el subsidio dependía del tipo de contrato, de las actividades que tenía la mamá. Y creo que eso es muy importante cuando además hablamos de un periodo delimitado. No estamos hablando de algo que queda permanentemente, que se extiende permanentemente. Hoy día le pedía los datos a la Suceso y probablemente muchos de estos casos se están resolviendo con licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Me decían que todavía no hay un aumento significativo, probablemente porque todavía no se empiezan a rechazar todas. Son las del primer mes, ¿no es cierto?, las que en general se aprueban y después se empiezan a rechazar. Pero lo vamos a empezar a ver. Y ahí es el mismo fondo el que opera. Entonces, una primera pregunta que yo haría es ¿por qué no flexibilizamos el uso de la licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año? Si aquí lo que se busca es resguardar la salud del niño, la salud de la madre, hay antecedentes médicos de sobra, ¿no es cierto? Francisca los entregaba desde el colegio médico, flexibilicemos el uso de esa licencia. Y creo que en muchos casos, efectivamente, hay mamás que probablemente ya están teletrabajando. Ellas deben ser las mujeres con mejores empleos, con mayores ingresos, que están en general en trabajos que es más fácil hacerlo desde la casa. Pero las mujeres que están en condiciones de salario más bajos probablemente no pueden teletrabajar. Entonces yo creo que es muy importante potenciar el que las mujeres se reintegren. Si en general a todas nos gusta, ¿no es cierto?, las madres también continuar con nuestro trabajo, pero solo en aquellas circunstancias en que esto se puede dar con el resguardo efectivo del niño. Y quiero plantear mis aprensiones con el tema de la Ley de Protección del Empleo. El que una madre esté fuera ya en el periodo de pre y postnatal significa muchas veces un costo para su reintegro. Por eso tenemos el fuero maternal, por 1 año después de terminado el postnatal. Entonces, el que ellas se mantengan fuera más tiempo significa también más riesgo de que una vez que vuelvan, ojalá contenida la pandemia lo antes posible, tienen más riesgo de que la despidan de sus trabajos. Entonces, ¿cómo ponemos eso también sobre la mesa? Y yo creo que eso nos obliga a buscar soluciones que sean más creativas, que resguarden también la posibilidad de las mujeres de mantenerse trabajando después. Tenemos que pensar en esto no solo en lo inmediato, sino también en el mediano plazo. Dicho eso, presidente, yo creo que el trabajo que tenemos esta semana como comisión también tiene que incorporar a todas aquellas situaciones en donde el tema es el cuidado infantil. Efectivamente, una mamá con un niño de 1 año o 1 año y 2 meses tiene probablemente las mismas dificultades, los mismos temores, los mismos riesgos que un niño que tiene 7 meses o tiene 6 meses. Y ellas no tienen alternativa. Entonces, a mí me parece que deberían tener la posibilidad de utilizar la licencia, de tener un subsidio que sea similar, si es que se puede teletrabajar bien, bienvenido a eso, y darle las facilidades, pero en todos estos casos, y también dar la libertad y de optar a las mujeres de acuerdo a la realidad, y a las mujeres o al papá, porque yo tomo el tema de, a pesar de que es bien difícil avanzar en corresponsabilidad, es un objetivo que no podemos perder. Insisto, ahí está la palabra del presidente de la República para poder dar el visto bueno, ¿no es cierto?, y el impulso para esta iniciativa, presidente. Muchas gracias, senadora Goetsch. Yo quiero hacer una afirmación para que la ministra pueda contemplar los caminos a seguir. Estamos en esto por 2 razones. Una es la pandemia y la otra es por una decisión de autoridad. Es decir, la autoridad hoy, producto de la pandemia,
no puede garantizar que se cumplan los derechos laborales de mujeres trabajadoras. Hay mujeres que trabajan y que viven en todo el territorio nacional, no solamente en la región metropolitana. En la gran mayoría del país no hay cuarentena. Hay muchos lugares donde hay trabajo, pero no hay cuidado infantil. Y no hay salas cunas. Por las razones que entendemos, pero lo que quiero indicar es que hay una consecuencia de esa decisión de autoridad y que, como varios han dicho, no solo afecta a los niños a partir de los 7 meses, si son hijos de madres que tengan derecho a las salas cunas, sino que afecta a un universo bastante mayor. Sería importante poder dimensionar cuántos son los niños y niñas que están sin sala cuna producto de esta decisión. Podríamos tratar de ver de 0 a 2 años y de 2 a 4 años hasta el nivel del kinder, y donde es evidente que son niños que están en una situación de derechos vulnerados bastante fuerte, pero sería bueno dimensionarlo. Antes de avanzar en ver cuáles son los caminos de solución, entiendo que los mocionantes, su interés principal es que las mujeres no tengan que optar entre su trabajo y cuidar a sus niños. Eso es un absurdo, eso no es aceptable. Y que técnicamente, si no están en la región metropolitana, porque en la región metropolitana hay una decisión de autoridad que obliga a la suspensión de la relación laboral, y cualquier mujer puede argumentar eso mientras esté en la cuarentena. El problema mayor es que hay muchos que no habiendo cuarentena, no pueden cuidar a sus niños. Y el camino, puede dar un juicio personal, el de usar la licencia de una enfermedad grave de un niño menor de 1 año, no sé si es el mejor camino. Yo entiendo que cuando Carolina sugiere flexibilizarlo, pero tiene también algunas dificultades por el daño a ese instrumento que sí tiene valor en sí mismo. No sé, ministra, bueno, me han pedido la palabra la diputada Yomat y la diputada Osandón. También, no logro ver a todas en pantalla. Nosotros estamos citados para las 4:30, pero sí les quiero ofrecer la palabra brevemente para que podamos ver cómo vamos a seguir, porque estamos en la hora. Diputado Yomans. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que después de 2 meses que ha pasado desde que presentamos el proyecto de ley, ya no hay más tiempo y de verdad, y eso es una urgencia que tienen las familias hoy. Entonces, yo entiendo que se haya optado por este camino intermedio, pero sin embargo, ya no hay más tiempo para darle vueltas, presidente. Yo quiero solicitar, y esto también lo hemos hablado con los otros parlamentarios que somos mocionantes de esta propuesta, que se ponga en tabla la votación de la admisibilidad. Porque si hay un desacuerdo desde el Senado, lo que podemos hacer es armar una comisión mixta y ahí resolver esa desaveniencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, y ahí resolverlo. Pero este trámite intermedio, demorarlo 1 semana más, la verdad es que no responde a la urgencia que están teniendo hoy las familias. Estamos en un estado de catástrofe. Esta postergación, esta extensión del postnatal no es para naturalizarla y hacerla eventualmente para siempre, que eso es materia de otra discusión. Es simplemente frente a un estado de catástrofe. Yo quiero mencionar además que, a pesar de que entiendo que la ministra hoy día señaló en medios de prensa que hay una apertura para discutir este tema, cuando la escucho acá, la verdad es que no me da esa misma sensación. Al contrario, entiendo que hay 2 propuestas que están evaluando, que es el teletrabajo por una parte, que no todas las madres hoy día, de hecho, tienen un trabajo para poder realizarlo bajo esa modalidad, y también, o sea, el hacer esas 2 labores, el cuidado, además de teletrabajar en medio de una pandemia, sin redes de asistencia y de protección, la verdad es que es sumamente complejo, ministra. Yo creo que acá el gobierno y el Estado en particular debe hacerse cargo de las labores de cuidado y respaldar hoy día a las familias. Esa es la prioridad para un gobierno. Yo no entiendo por qué hasta la fecha no se han planteado medidas que en serio vayan a responder a esa necesidad. Y por otra parte, acá se planteó
la regresividad supuestamente de este proyecto de ley. Pero si uno ve las cifras, desde la misma Superintendencia de Seguridad Social, el 70% de la población que se vería beneficiada tiene remuneraciones menor a 1.050.000 pesos. Entonces, ¿estamos hablando de que es regresiva esa medida? Yo creo que no. Yo creo que no. Además, desde la perspectiva de un derecho, estamos hablando que el postnatal es un derecho, no solamente para las madres y los padres desde la perspectiva del trabajo, sino que para los niños y niñas. Yo creo que acá el presidente no se le ha tomado el peso a la urgencia que esto tiene. Nosotros lo presentamos, este proyecto de ley, hace 2 meses. Hace 1 mes que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y hasta la fecha no tenemos una respuesta desde el Senado. Yo creo que ha sido suficiente el tiempo. A mí me parece que frente a eso, tanto el Senado como el presidente de la República y el gobierno se tienen que hacer responsables con las familias. He dicho, presidente. Diputada Osandón, pero mire, diputado Yomans, mire, perdóneme, en mi calidad de presidente de la comisión le voy a pedir bastante respeto en cómo trata el Senado y el trabajo de la comisión. Entiendo la urgencia, pero hay ciertas cosas que escapan de la mano y quiero situarlo correctamente. Estamos tomando esto con una urgencia y con la responsabilidad dentro del marco legal en que vivimos. Entonces le pediría para que tengamos una cierta trato entre nosotros más adecuado. Sí, diputado Sandón. Presidente, súper cortito. Yo no quiero faltar el respeto ni nada por el estilo al Senado, sino simplemente que me parece que la forma en que se ha tratado este proyecto de ley ha sido por lo menos inusual. Todos los proyectos de ley, si hay desavenencias... Diputada, tiene la palabra la diputada Sandón. Lo que ocurre es que la presidenta del Senado, en representación de lo que determinó el Senado, le pidió en forma reiterada el patrocinio al Ejecutivo, al ministro Ward, no una vez, no 2 veces, de forma insistente. Eso es lo que corresponde en el marco legal que podemos hacer, y por ende mi único comentario es que decir que hay una falta de parte de la mesa del Senado es algo que yo personalmente no lo voy a compartir. Diputado Sandón, tiene la palabra. Ahora sí, gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy breve. Yo quiero dejar en claro un tema que no es menor. En algún minuto se dijo que no había diferencia entre los niños chicos, o sea, la guaguita, estamos hablando de 0 a 6 meses y un poquito más, y entre un niño 2 y 3 años, lo dijo la ministra, y por eso quiero aclararlo, porque sí existe muchísima diferencia. Cuando Isabel Díaz habla de las ventanas de oportunidades, son ventanas en el desarrollo de los niños. Hoy día la neurociencia tiene sumamente claro de que, por ejemplo, los 2 primeros años las políticas de apego son fundamentales, por vulnerable que sea la madre, aunque siendo una buena madre que no lo dañe, es mucho más importante que esté con ella a que esté, por ejemplo, incluso hasta en un jardín infantil. Entonces, sí es muy importante porque estos niños están en un periodo donde ellos están con estas ventanas de oportunidades, y esas ventanas cuando se cierran, la neurociencia indica que no se vuelven a abrir. O sea, de verdad, yo quiero hacer hincapié, por algo importa la diferencia entre un jardín infantil y el otro. El coeficiente de educadora, el coeficiente de técnicas que tenga, influye muchísimo en el desarrollo cognitivo de ese niño también, ¿ya? Entonces, sí importa que hoy día, en pandemia, cuando hay este nivel de angustia, estén con su madre. Eso de todas maneras. ¿Y por qué lo digo así tan tajantemente? Porque quiero decir que esto es una inversión. Si hoy día el gobierno nos llega a padrinar este proyecto, es realmente una inversión y no un gasto. Porque lo que va a pasar es que a futuro va a ser mucho más caro, porque van a tener que existir políticas de reparación para estos niños. Ténganlo súper claro. Van a tener problemas en los colegios, van a tener problemas de muchos tipos, y eso hoy día está absolutamente, la ciencia te lo indica. Entonces, sí importa
la edad de desarrollo que están estos pequeñitos. Sí importa que estén en este minuto de angustia con su madre, así lo es. Entonces, yo le pido de verdad al gobierno, al ejecutivo, no sé cómo medirlo, pero de verdad que va a salir mucho más caro más adelante, porque vamos a tener que tener políticas sociales distintas, políticas reparativas para cada uno de estos niños. Por favor, patrocinio, sabemos que ese es el único camino. Yo no estoy de acuerdo con no tengo nada de verdad en contra, pero en el fondo esto de flexibilizar el tema de la licencia tampoco me parece, porque de alguna forma estamos inventando y moviendo un instrumento que claramente tiene un objetivo determinado. Le pedimos de verdad que lo patrocinen, porque esto va a tener un costo altísimo, de verdad, en el futuro de estos niños, y el Estado lo va a tener que pagar porque va a tener que tener muchas políticas sociales para repararlo. Hoy en día hay un premio Nobel que incluso lo demuestra empíricamente. Peso
boletín 31033 creo que era. Y segundo, en términos de gastos también nos parece que es admisible, porque aquí no hay una alteración en las reglas de administración financiera, ni tampoco hay una modificación de la partida que el presupuesto ya contempla para este fin. Claro, si finalmente requiriera más recursos, evidentemente que va a requerir una decisión del Ejecutivo. Eso es lo que hemos sostenido en la Cámara. Este es un proyecto que se aprobó con 93 votos en la Cámara. Y lo que nos preocupa es que cada día que pasa se termina el postnatal de muchas mujeres, la mayoría de ellas no tiene acceso a conseguir licencia, y la opción es la renuncia al trabajo, porque la alternativa es descuidar a sus hijos, su propia salud, y de muchas personas de riesgo que viven con ellos. Entonces, yo creo que si el Ejecutivo va a hacer una propuesta, es tiempo que la haga ya, y si ello no va a ocurrir, no dilatarlo más. Y yo estoy teletrabajando, por ejemplo, con mi hija al lado. Y si eso es lo que va a ocurrir, bueno, entonces que lo vote el Senado. Gracias, mi hija me ha censurado. Está muy bien que alguien lo censure de vez en cuando, diputado. Mire, la señora Andrea Liri ha pedido la palabra. Le voy a dar brevemente la palabra para después definir qué vamos a hacer como comisión. Señora Andrea, tiene la palabra. No se le escucha. No se le escucha el volumen suyo. No se le escucha, está con el micrófono, pero no se le escucha. Señora Andrea, ¿tiene la palabra? No. Yo la pido después. Ya. Senadora Muñoz, tiene la palabra. Andrea, estamos con problemas de sonido, no te escuchamos nada. Nada de nada. Saque los audífonos. No. Senadora Muñoz, tiene la palabra. Sí, presidente, esto ha sido una tramitación muy compleja. Por cierto que es de la máxima importancia para miles de mujeres, madres que hoy día no pueden conciliar el cuidado de sus hijos con la necesidad de trabajar. Pero yo creo que entre las cámaras debemos tener cierto buen trato. De verdad, la semana pasada, para mí, que soy presidente del Senado, es muy difícil declarar inadmisible una iniciativa. Ustedes han visto la reacción que ha habido. Entonces leí una declaración liderada por el señor Marcelo Díaz, senador Marcelo Díaz, en que sencillamente esto es un mar de equivocaciones y que poco menos que la decisión que tomamos de traer este proyecto a la comisión retarda, es poco menos que un flagelo a la situación dramática que están viviendo miles de mujeres hoy día y que estamos plenamente conscientes de aquello. Yo quisiera decir el máximo respeto que hemos tenido con la Cámara de Diputados, que lleva más de 3 años un proyecto de ley que establece un sistema telemático para hacer seguimiento del control y un seguimiento de las medidas cautelares. Son asesinadas más de 40 mujeres al año. Entonces también hay displicencia por iniciativas que se toman acá en el Senado y que por distintas razones, que yo no voy a juzgar ni voy a hacer una inserción en la prensa para condenar a los integrantes o al presidente de la Cámara o al integrante de la Comisión de Familia o de Mujer por no dar celeridad a una iniciativa que permitiría disminuir el número de femicidios en nuestro país. Entonces yo de verdad creo que lo que nosotros hemos decidido en la sala del Senado es que viniera la Comisión de Trabajo. Se ha discutido, el gobierno ha hecho una propuesta, vamos a conversarla en los integrantes de la Comisión de Trabajo. Yo no comparto para nada la propuesta que ha hecho la ministra. Pero sin embargo nosotros tenemos que llevar un debate nuevamente a la sala, donde vamos a votar la admisibilidad o inadmisibilidad. Ya hay interpretaciones de una mirada y de otra mirada. La admisibilidad se puede perder. Va a ir una comisión mixta de acuerdo al artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional. En la comisión mixta también se puede perder la admisibilidad. Entonces son distintos escenarios. Y yo no entiendo por qué condenamos los procesos. Yo sé que esto es urgente. Todos lo sabemos. Y buscamos insistentemente, y bueno, y aquí hay una recriminación porque nos demoramos 2 semanas en insistir ante el gobierno que patrocinara. Eso parece un sacrilegio, como me gusta decir a mí. Haber insistido ante el gobierno que patrocinara y no tener estas dificultades. Las tuvimos, el gobierno no
no asintió a patrocinar esto, y hoy día estamos en esta situación que la sala mandató que revisáramos, que conversáramos, y si el gobierno no da patrocinio a la iniciativa, habrá que votarlo en la sala. Si se pierde, va mixta, y si se pierde la mixta, se paraliza la tramitación. Yo quiero decir que esos son los caminos. No hemos jugado, yo creo que nadie en esta comisión, ni la senadora Allende, la mayoría de las senadoras y senadores del Senado estamos en contra de que esto se viabilice. Hay una situación que, por cierto, tenemos diferencias, sectores de gobierno con sectores de oposición, en que se oponen, y no doy certeza que todos los senadores de gobierno, de oposición, den su voto favorable a la admisibilidad. Yo conté los votos la semana pasada, no los teníamos. Bueno, se va mixta, muy bien. Tampoco se puede garantizar que se va a ganar la mixta. Entonces yo quiero decir que tengamos respeto en el trato entre nosotros. Nadie lo está pasando bien en las tensiones que hoy día enfrentamos para llevar a cabo proyectos ciudadanos que el gobierno se niega a patrocinar y a impulsar. Entonces eso es lo que yo quería decir, presidente, que tenemos una responsabilidad. Lo hemos hecho con la decisión, la voluntad y el compromiso que tenemos por la lucha de las mujeres de muchos años, y yo lamento el trato que ha dado y que me ha dado personalmente el diputado Marcelo Díaz y los integrantes de la comisión que patrocinaron este proyecto, porque saben muy bien que no hemos jugado por viabilizarlo. He dicho, presidente. Muchas gracias. Quiero agradecerle a todas nuestras invitadas que nos han acompañado el día de hoy, a las diputadas y diputados que han acompañado de la misma manera. Este es un tema donde, con toda probabilidad y certeza, todos los que están viendo en las pantallas quieren una solución de apoyo a las mujeres que tienen niños lactantes. Todos estamos en ese propósito, buscando un camino para preocupación. Por desgracia, en nuestro país todavía no hay una ley marco de derechos de la infancia. Tenemos desde la perspectiva de lo laboral. En eso hago mío la reflexión a la señora Anita. Tenemos. Probablemente va a ser el día de nuestra. Podemos informarles de cuánto podemos avanzar. Lo vamos a mandar a la próxima sesión de esta materia. Cumplió el objeto y pidiendo lo que nosotros necesitamos, ministra, en concreto, es una indicación, un texto para viabilizar un apoyo para no solamente las mujeres que están contempladas en el proyecto, que es un universo, sino que hay varias otras mujeres que también están en una, y donde por ende tanto la defensora como la diputada Sandón, hay un momento fundamental de los niños que es fundamental darle lección a ellos. Estaremos habiendo cumplido el objeto de la sesión. Se levanta y muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Por más, por cierto.